Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 20 minutos, 6:20. Buenos días a quienes se integran a la señal de FM Mundo, Notimundo al Día, y quienes nos sintonizan a través de www.fmmundo.com. Los ciudadanos en su mayoría teníamos una buena expectativa de que tras las elecciones en realidad las reformas al Código de la Democracia se den para tener menos partidos políticos, buenas instituciones políticas, excelentes candidatos formados en una línea ideológica precisa y concreta, pero no. Nos frustramos. En realidad, los políticos han preferido mantener el mismo sistema de hace años, salvo algunos cambios que les beneficia exclusivamente a ellos para mantenerse en la pelea política con recursos del Estado. Las reformas al Código de la Democracia incluyen modificaciones en la metodología para la asignación de escaños, por ejemplo, en los procedimientos para denuncias por incumplimiento de paridad de género y en las sanciones por infracciones electorales. Sin embargo, no se contemplan cambios, por ejemplo, que limiten las largas papeletas con candidatos en elecciones presidenciales, ni regula el uso de redes sociales durante la campaña electoral. Paños de agua fría, dice Santiago Basabe en uno de sus artículos. Esos son las reformas recientes al Código de la Democracia. Como era de esperarse, ninguna organización política se atrevió a proponer un cambio profundo al sistema de partidos. Todos los partidos, sin excepción, se han conformado con alegrar el graderío de la Asamblea y dar una espuria señal de intención de cambio, y por esa vía seguir con la dinámica partidista a las que ya nos tienen acostumbrados los partidos políticos. Algunos no se conocen ni los nombres, ni lo que significan, ni los candidatos que tienen, ni los representantes que tienen, y así prefirieron dejar. Es la primera falla que tiene esta Asamblea, al dejar un Código de la Democracia, digamos, muy poco cambiante. Juan Carlos Díaz Granados, columnista del Diario Expreso y director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, está con nosotros. Hola, Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días. Exdirector, ¿no?, de la Cámara de Comercio. Exdirector, correcto. Muy bien, gracias, la aclaración. Juan Carlos, ¿perdimos la oportunidad? ¿Desperdiciada fue? Sí, porque además el Código de la Democracia no se puede reformar en cualquier momento, sino siempre con un espacio de por lo menos un año hasta las siguientes elecciones. Entonces, se ha reformado en algunas ocasiones, pero nunca han contemplado este tema, por ejemplo, de los partidos como negocios de alquiler. Y eso es súper preocupante porque desde los partidos políticos se lucha contra el crimen y también se protege en la institucionalidad. El Ecuador es un país que tiene instituciones muy débiles, e instituciones me refiero incluyendo a los 5 poderes del Estado. Y desde allí bajamos a otras instituciones, la institución policial, las instituciones en general de control son súper débiles. Entonces tenemos que construir partidos que sean fuertes, que no sean de alquiler para personas que deciden en un momento dado ser políticos con razones legítimas o ilegítimas muchas veces, porque la delincuencia se ha querido tomar y aparentemente los próximos sentencias o en las sentencias que ya se han venido dando, uno se da cuenta que la delincuencia organizada se ha querido tomar el Estado para poder para que sea parte de una estructura criminal. Entonces, de allí la importancia de que los partidos políticos no se conviertan o sigan siendo negocios de alquiler, y que tienen que forjar ideologías que formen a los jóvenes en una carrera dentro de un partido político, y que además eso evite el camisetazo que se conoce como transfugismo. Y de esa manera también podamos creer en estos partidos políticos, saber que si votamos por un partido político estamos votando por una ideología, que nadie diga que esa ideología es inmóvil en el tiempo, pero que sí vaya evolucionando, pero que sea la ideología de ese partido político
porque lo que vemos en la vida real son personas que advenedizos, que alquilan este partido y en el momento como el que acaba de ocurrir en la Asamblea Nacional, se necesitaban ciertos votos, habían dos mayorías que no completaban realmente la votación, entonces ciertos votos se cambiaron de un lado para otro, lo cual pareciera, o mejor dicho, genera que si alguien votó por una de esas personas que cometieron un camisetazo, al final lo han engañado a uno como votante. Claro. Y mucha gente dirá, ¿qué me importa a mí las reformas de los partidos políticos? Pero es que sí debería importarnos, porque de esto precisamente depende que las decisiones del país cambien. Es decir, de los partidos políticos salen muchas decisiones, y no reformar profundamente ese sistema significa que nuestras vidas irán de mal en peor, porque no tenemos gente formada, porque no tenemos partidos ideológicamente definidos, porque cualquier persona es capaz de ponerse con un poco de firmas un partido político y pensar que va a cambiar este país, y al final se vuelven o se meten en la misma ruleta rusa para recibir fondos públicos, llegar a un cargo y hacer lo mismo, nada. Entonces sí nos afecta como ciudadanos esto. Claro, y en la ruleta rusa no es que se disparan ellos, sino que nos están disparando a nosotros realmente, porque si fuera, por ejemplo, como en Japón, que los políticos son de carrera, es decir, hay un proceso de formación de políticos desde jóvenes, o en Estados Unidos, o por ejemplo en algunos países europeos, entonces son políticos profesionales, no es que se les ocurre en un momento dado ser políticos. Entonces, la calidad del debate, especialmente en la Asamblea Nacional, que es donde se forman las leyes que nos van a regir y nos van a permitir o progresar o estancarnos, el debate es mucho más enriquecido. Es decir, lo que nosotros estamos viendo son personas que llegan, que por desgracia, para ellos y para nosotros, no saben leer, no participan, no tienen una ideología, porque no tienen claro nada, y eso le está haciendo mucho daño al Ecuador en cuanto, por ejemplo, a la calidad de la legislación. Lo mismo también en las otras funciones del Estado, porque si fueran personas que vienen con esta estructura ya mental y esta preparación a lo largo de los años, y que suben por meritocracia dentro del mismo partido, porque hay una democracia interna, hay transparencia financiera, hay conocimiento del territorio, y al conocer el territorio significa que ya están informados de primera mano de lo que nosotros, los ciudadanos de a pie, requerimos. Bueno, entonces ya esa sería otra historia. Como están las cosas y como hemos visto las votaciones, la votación sobre todo en estas reformas al Código de la Democracia, ¿qué pasará con aquella propuesta que hizo el presidente Daniel Noboa de no financiar a los partidos políticos? Eso quedó en la Asamblea y ahí quedó. Tuvieron la oportunidad de modificar ahora el Código de la Democracia, pero parece que se alinean a lo mismo de siempre, a quedarse ellos como una línea política para algunos años. Por eso no hacen más que modificar el método de asignación de escaños. Y que les conviene en este momento, claro, porque al modificarlo en estas circunstancias, esa forma de adjudicar escaños favorece a las mayorías más importantes, en este caso de la Asamblea Nacional. Pero en otras democracias modernas, este camisetazo está por ejemplo, está prohibido, y ya entraremos sobre eso. Pero en el tema del financiamiento, eso es un tema súper importante, porque a mí, por ejemplo, me ha tocado, a través de mis impuestos, financiar partidos políticos o candidatos que van en contra de mi ideología o de lo que yo pienso. Sí, es como lo veo. Es decir, yo sí pago impuestos, como seguramente la gran mayoría de los que nos están escuchando, pero ¿por qué yo tengo que pagarle la campaña a una persona que en ese momento decidió lanzarse
o que es parte de la delincuencia organizada o se percibe de esa manera, y que de ninguna manera, por cualquier razón, yo no lo financiaría. ¿Por qué nosotros tenemos que financiar? Y además en un Estado que tiene un déficit de miles de millones de dólares, estar financiando partidos políticos de personas en esas circunstancias que además carecen de ideología, como acabamos de comentar. Entonces es el peor de los dos mundos. Y que además no rinden cuentas a nadie, ¿no? O sea, ahí hay un proceso de rendición de cuentas en el CNE, pero que nunca se conoce. No se sabe en qué se gastaron la plata. Y que no se sabe por qué el partido, qué democracia interna decidió que ese advenedizo era la última Coca-Cola del desierto como para ser el candidato. Entonces, eso no se sabe. Pero además de eso, la justificación es que pero lo que pasa es que yo no tengo los recursos y entonces solo tendrían los recursos aquellas personas que tienen más dinero. Y yo me pregunto, estas personas que no pueden financiar un proyecto político, ¿cómo es que van a empezar a dirigir los destinos del país si no pueden manejar el proyecto del partido y de financiarlo? Entonces, si eso no puede ocurrir en esa medida, ¿cómo nos van a solucionar los problemas nacionales o seccionales? Entonces, eso demuestra que no están preparados. Porque, claro, y yo creo que las personas que además tienen muchísimos recursos como para poderse autofinanciar, muchas veces también se han dado cuenta que no es conveniente para ellos, que es mejor ellos ser financistas, pero que no estar de frente en las campañas electorales. Entonces el Ecuador sí tiene que tomar una medida en el sentido de financiar a los partidos políticos, considerando que los partidos políticos no preparan a sus cuadros desde jóvenes, considerando que no tienen ideología y que no nos van a hacer un bien porque carecen de esa formación, y además de eso, porque son incapaces ellos mismos de buscar el financiamiento. Es decir, ellos no nos van a, si ellos no pueden solucionar sus propios problemas, ¿por qué? ¿Cómo así nos van a solucionar el problema de todos los demás? Claro. Partido sin alma, política sin rumbo. Como están las cosas, la política lo que va a seguir siendo es un espectáculo de oportunismos, como están las cosas. Parte de lo que usted escribe en su artículo en El Expreso. Así es. Y en otros países que tienen democracias y legislaciones más modernas, que no están tan lejanos. Yo estuve investigando Colombia, Costa Rica, Filipinas, India y España. En esos países, del transfugismo o camisetazo, como le decimos aquí, significa la pérdida automática del cargo. Pérdida de privilegios parlamentarios, como por ejemplo, que ya no participan en ninguna comisión, ni presiden ninguna comisión tampoco, no se pueden integrar a otra bancada y además reciben sanciones políticas internas. En algunos países son 2 de 4 de las que he mencionado, o son todas, pero sí tenemos que de esa manera evitar que esto siga ocurriendo para darle un criterio para que especialmente los asambleístas, no sigan cometiendo este tipo de cosas que en este momento parecieran pues un poco no tan claras, y que a los ecuatorianos al final yo creo que si haríamos una encuesta, si decimos pues que son un poco pícaros, ¿no? Cerremos este tema, Juan Carlos, un poco reafirmando sobre el cierre de su artículo, y yo creo que a esta asamblea se le fue la seriedad y la ética de la política, porque sin convicciones verdaderas no hay democracia digna de ese nombre. Así cierra usted también su artículo, y yo reafirmo después del análisis que hemos hecho, porque sí molesta que cuando todo el tiempo antes de las elecciones hemos hablado de reformas al Código de la Democracia, lo que van a hacer es, digamos, reformas a su conveniencia, y eso nos va a mantener con miles de candidatos en las próximas elecciones. Es decir, vamos con lo mismo para lo mismo. Quería preguntarle y abordar, ayer también dijimos que los resultados de las giras presidenciales deberían verse en acciones concretas
en planes y ejecuciones de esas inversiones a las que van a buscar, ¿no? Ayer nos decía la vocera del gobierno, $1,000 millones en inversiones, pero no sabemos en qué. Hablaron de proyectos energéticos, del plan de energía del Ecuador, por ahí unos proyectos eólicos, sin mayores detalles, pero lo que el país necesita es empleo, lo que el país necesita es recursos. ¿Qué sacamos como conclusión de la gira que está por terminar el presidente Noboa? Lo primero que me parece que las giras del presidente Noboa han sido, por lo menos, han tenido un buen timing. Fíjense que se va a China durante plena crisis geopolítica entre Estados Unidos con el Medio Oriente. China pues es un jugador fundamental que se ha mantenido al margen de esa crisis. Otro jugador que se ha mantenido al margen ha sido Rusia, y el presidente Noboa se va a China y tiene un encuentro con el primer ministro Li Qiang el 24 de junio y otro encuentro con el presidente de China Xi Jinping. Y de todas maneras, pues China es una potencia mundial que haya tenido el alcance de reunirse con ambos, significa que han conversado de temas importantes. Dentro de esos temas importantes, esperamos que no solamente sean préstamos, como siempre pedimos, sino que sean, por ejemplo, que nos arreglen o que se hagan cargo de las fallas estructurales de la represa de generación eléctrica que construyeron aquí para que se nos solucione ese inconveniente, y que atraiga también inversiones chinas nuevas para poder solventar lo que usted menciona, que es el caso de nuevos empleos sostenibles en el tiempo. Y después de eso asistió al foro mundial en verano en Tianjin como uno de los principales invitados. Entonces sí se manejó de manera correcta en cuanto a los lugares a donde que tenía que visitar. Con China tenemos un TLC que ya quisieran muchos países del mundo tener. Así es que eso estuvo muy bien. Entiendo que además en España ha conseguido más financiamiento, que es algo que requiere el Ecuador, porque como decíamos tenemos miles de millones de dólares en déficit. Eso es algo que debemos controlar también internamente, pero mientras más recursos podamos conseguir es mucho mejor. Bien, esperemos que se hagan realidad los primeros resultados que ha dicho el Ecuador recibirá de China y de España. 1,000 millones de inversión extranjera para el sector energético. Uno de los primeros resultados es precisamente, según lo dijo la portavoz Carolina Jaramillo, que Power China venga a invertir $400 millones en energía renovable y almacenamiento, y que 600 millones vendrán de la cifra de inversión global con el grupo Cox, una empresa española de energía renovable solar fotovoltaica que desarrolla actividades de generación, comercialización de electricidad en España y México. Se invertirá en 5 proyectos eléctricos: Tocachi, Malchinguí, La Ceiba, Matalla, Illapo 1, y en la línea de transmisión de 80 kilómetros. Veamos qué más trae el presidente. Seguramente dará una rendición de cuentas de su gira, y ojalá esto se transforme en empleos concretos, que es lo que la gente necesita. Muchísimas gracias a Juan Carlos Díaz Granados, el articulista de Diario Expreso. Muy gentil por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias también por la invitación, y que tenga su audiencia, su equipo y usted un gran día. Gracias, Juan Carlos. Excelente jornada. 6:39, 6:39. Seguimos con más. Usted se informa con Notimundo al Día.